Bueno, el Tribunal Constitucional acaba de dictar una sentencia sobre la demanda de inconstitucionalidad contra la ley del notariado dictada por el En primer gobierno. lugar, había que analizar las facultades que se le dieron por parte del Congreso de la República al Ejecutivo para dictar la sentencia, para dictar el decreto legislativo 1049. Se trataba de facultades para el Tratado de Libre Comercio entre Perú con Estados Unidos. En el Tratado de Libre Comercio jamás se discutió sobre la función notarial, ni la función notarial peruana ni la función notarial de Estados Unidos, y por lo tanto eso estaba fuera de discusión en el tratado. Y cuando se dan estas facultades, sorpresivamente se dicta una ley que modifica íntegramente la ley de notariado. Ahora, no la modificó cambiando todos sus artículos, se mantuvo más o menos el 80% de los artículos de la anterior ley, lo que nos manifiesta que no había ninguna necesidad de modificarla, pero se modificó en algunas cosas que iban exactamente en contra de las garantías que la Constitución señala. Pero la discusión principal que nosotros teníamos, la objeción principal, era la forma en que se dictó este decreto legislativo. No estaba encuadrado dentro de la ley autoritativa y la interpretación en materia de la ley autoritativa tenía que ser una interpretación restringida. No podíamos decir que se daban más facultades de aquellas que expresamente se habían señalado en la ley 29.157. Sí, bueno, el tribunal ha dicho y habrá que respetarlo. Es más, nosotros no creemos que ahí en ese extremo tengan la razón. Sin embargo, creemos que han actuado con muchísima prudencia. Han actuado, yo diría, hasta sabiamente, porque llevar en este momento al Congreso de la República en un periodo electoral la discusión de una ley tan importante como sería el decreto legislativo 1049, es decir, la nueva ley del notariado, sería absolutamente inoportuna. No se le prestaría la atención técnica que seguramente el caso merece, porque el problema electoral y el problema político está mirando otros ángulos. Me parece que el Tribunal Constitucional ha actuado ahí, sobre todo, con mucha sabiduría, más allá de la legalidad. El poder ejercer una profesión liberal no es un problema de edad, es un problema de capacidad. Es decir, una persona puede ejercer la profesión de abogado ¿cuánto tiempo? Un médico puede ejercer la profesión de médico ¿cuánto tiempo? Un contador puede ejercer la profesión de contador ¿cuánto tiempo? Un traductor público puede ejercer la profesión de traductor público ¿cuánto tiempo? No es un problema de edad que uno pueda tener, porque esta vez dijeron 75, podría haberse dicho 60 o podrían haber dicho 95. No es ese el problema. El problema es que el notario debe estar en capacidad para poder realizar la función, como en todos los casos de las profesiones liberales, y la profesión del notario es una profesión liberal. El notario no es un dependiente del Estado. El Estado no le asigna un sueldo, como no se lo asigna a los abogados, como no se lo asigna a los auditores. Eso es un trato directo con sus clientes y por lo tanto no tiene asegurada una pensión para los casos de retiro. El notario además tiene que pagar la planilla de todos sus trabajadores y por lo tanto es una circunstancia diferente de la que podría presentarse por un funcionario público. Es más, el propio reglamento de la ley de notariado establece que el notario no es funcionario público para ninguno de sus efectos. Y entonces, ¿por qué tendría que serlo para los efectos de la edad? Mientras esté en capacidad, por supuesto. El tribunal nos ha dado la razón, ha tenido sus argumentos porque ha hecho un test de igualdad, un test de constitucionalidad, de consistencia constitucional respecto de esta norma. Y llega a una conclusión similar a la que acabo de decir, pero por una vía diferente. Nos dice que los notarios tenemos la obligación de estar dentro de la función mientras que estemos capaces. Y estamos totalmente de acuerdo con eso. En el momento en que un notario muestre los signos de incapacidad física o mental, en ese momento debe dejar de ser notario. Pero eso es independientemente de la edad. Otro de los aspectos que ustedes cuestionaban en esta ley del notariado era que se les exigía que el gremio aportara al funcionamiento del Consejo del Notariado, que es un ente estatal. Claro, el Consejo de Notariado forma parte del sector justicia y además es un ente
colegiado, pero dependiente del sector justicia y por lo tanto dentro del pliego del Ministerio de Justicia. Entonces no había ninguna razón para pensar que deberían buscar sus fuentes de ingreso en otro lugar que no sea la parte del Tesoro Público. Pero el argumento ahí más importante es que esto era una forma de generar un impuesto. Se nos había creado un impuesto en vía de una tasa. Una parte de lo que ustedes venden como papel notarial va destinado para el Consejo Notariado. Era como un sello sexto, ¿no? Un sello sexto, una tasa, digamos, de peaje o algo por el estilo, ¿no? Que iba destinado. Y eso solamente se generaría si es que tributariamente así fuera necesario. Pero jamás el Ministerio de Economía y Finanzas opinó sobre esto, la SUNAT jamás opinó sobre esto, y es más, la política del Estado ha sido desaparecer la multiplicidad de impuestos y crear única y exclusivamente algunos impuestos sobre los cuales pueda generar control. El IGB, la renta, el impuesto al consumo selectivo, etcétera, desapareciendo todos estos pequeños impuestos. ¿Qué sentido tenía actuar en forma distinta de lo que es la política del Estado? Otro de los aspectos que ustedes cuestionaron y que el tribunal aceptó es el de la suspensión, el tema de las medidas disciplinarias. La suspensión es una medida de sanción contra un notario y nosotros estamos de acuerdo en que haya suspensión cuando efectivamente se trata de una falta. Lo que se discutía es la suspensión dentro del proceso, es decir, no se le había encontrado todavía responsabilidad, pero ya como medida cautelar se le suspendía. Y estamos de acuerdo en que haya suspensión en los casos en los cuales objetivamente se haya faltado a la norma. Ejemplo, para ser el notario que se requiere ser peruano de nacimiento. Y si siendo notario me nacionalizo y renuncio a la nacionalidad peruana, nacionalizo a otro país y renuncio a la nacionalidad peruana, entonces obviamente tengo que dejar de ser notario. Hay que suspenderlo de inmediato. O si acaso su título profesional de abogado resulta que es falso, o que no había terminado todos los créditos o todos los cursos que se señala para la profesión de abogado, en ese momento hay que suspenderlo, indudablemente. Nuestro problema estaba en las causales enteramente subjetivas. ¿Cuál de ellas? Una especial, la que se denomina conducta moral intachable. ¿Qué significa conducta moral intachable? Estoy seguro que para usted y para mí estos conceptos de conducta moral, dado la experiencia personal, nuestra formación religiosa, nuestra experiencia de casa, nuestras amistades, nuestra religión, etcétera, son distintas. Cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos va a tener su propio concepto de lo que es una conducta moral y lo que sea intachable. Eso es un asunto enteramente subjetivo. Entonces, para los más moralistas, quedarse un notario de repente hasta la 1 de la mañana en una reunión o en un restaurante hubiera sido contrario pues a la moral. Había que sacarlo. No se puede dejar eso enteramente subjetivo. Podría haber otros que sean muy laxos y que digan, bueno, ¿qué importa que usen drogas o lo que quieran? Total, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. No, pues tampoco. Pero no, eso no puede quedar absolutamente al arbitrio, a la libertad de aquel que puede juzgar qué cosa es moral y qué cosa no es moral. Tiene que hacerse de una manera objetiva. Y así lo dice muy bien el Tribunal Constitucional. Las causales de suspensión tienen que estar debidamente tipificadas para que aquel que va a ser juzgado sepa cuáles son las conductas reprochables. Y como sabe cuál es la conducta reprochable, las puede evitar. Y si no las evita, que sufra la sanción, pero que le digas cuáles son. Otro aspecto también relevante y que era un poco bastante contradictorio con las profesiones liberales. La ley decía que el notario, o prácticamente le fijaba un salario, una remuneración. Le decía que el notario solo podía ganar menos o hasta un máximo del doble del máximo sueldo que le pagara. Para los efectos del Seguro Social. ¿Qué es lo que establecía la ley? ¿Ustedes son notarios? Sí. ¿Ejercen una profesión liberal? Sí. ¿Tienen seguro? No. Entonces vamos a ayudarlos. Vamos a darles la oportunidad de que puedan ustedes incluirse en el seguro, así que inclúyanse en su planilla. Como es el caso de otras microempresas que también tienen la misma facultad. De empresas unipersonales, no recuerdo exactamente, pero también tienen la misma facultad. Y entonces le decían, pónganse en la planilla.
Sí, pues, pero ¿por cuánto se pone usted en la planilla? Porque ahí voy a poner mi CTS, voy a pagar la ONP si fuera el caso, voy a pagar los servicios de salud, ¿no? Decía, no puede usted ponerse una remuneración más alta que el doble de su trabajador mejor pagado. ¿Y por qué? Eso ya es establecer una restricción. Es como si le dijeran al gerente de una empresa, usted no puede ganar más del doble del trabajador que esté mejor pagado de su empresa. Hay una vulneración. Se puede establecer con toda libertad los extremos de la remuneración y además no se está perjudicando al Estado. ¿Por qué razón? Porque se está pagando allí los tributos y las contribuciones que corresponden al Seguro Social. Pero a pesar de la claridad con que la sentencia del Tribunal Constitucional ha analizado este extremo, en realidad tributariamente no nos sirve. Hemos hecho una consulta a la SUNAT por la cual preguntábamos si nosotros podíamos deducir, como cualquier empresa hace, las remuneraciones de pago como si fuera un gasto, ¿no? Yo le pago a mis trabajadores y eso es un gasto para los efectos tributarios. Pero si me pago a mí mismo, dice, no te reconozco eso como gasto. Así que ponte la remuneración que quieras. Ponte si quieres 10 veces más o ponte la mitad del más bajo. Ponte lo que quieras. No te lo reconozco como gasto de ninguna manera. Así que vas a pagar Seguro Social, vas a pagar impuesto a la renta, vas a pagar las deducciones de las pensiones y además te voy a cobrar 30% adicional como si ese dinero te lo hubieses echado todo al bolsillo. Entonces, más bien lo que está haciendo ahí la SUNAT es desanimar a todos aquellos que quieren entrar al sistema de seguro social siendo profesionales independientes. El notariado, ¿por qué es importante en una sociedad? Bueno, en cualquier sociedad, no importa la época que haya existido. Existían los notarios en Egipto, como existían los notarios en el incanato, como existieron los notarios con los conquistadores, como existen los notarios al día de hoy. El notariado es parte de una realidad. ¿Cuál es esa realidad? La necesidad de tener seguridad jurídica. En todas las sociedades necesitamos tener alguien en quien creer para materia contractual, porque viene una persona y dice, te vendo mi casa, y yo cómo sé que es tu casa. Entonces necesito ver algún papel, pero yo no he visto a quién ha escrito el papel, tampoco he conversado con la persona que ha escrito el papel. Entonces debe organizarse un sistema por el cual todos los demás podamos creer en aquello que estamos viendo, porque la ley ha autorizado a una persona a hacer ese documento y a que ese documento tenga toda la validez para estos efectos. Esa es la función del notario, que esos contratos que se celebran ante el notario valgan por siempre, sean permanentes y no los cambie nunca nadie. Usted está próximo a hacer un viaje, entendemos, a Marruecos, sí, donde se va a desarrollar un Congreso Internacional de Notarios. Desde el año 1948, en que se fundó la Unión Internacional de Notariado Latino, hoy día simplemente Unión Internacional de Notariado, el Congreso Mundial se reúne cada 3 años. Y empezó un grupo pequeño de países, ahora somos más de 70 países, creo que 72 en este momento, y casi las 2/3 partes del mundo forman parte de la Unión Internacional de Notariado. Está China, son más de 1.300, 1.500 millones de personas que se han ingresado al sistema. Está Japón, está Europa en su integridad, está Rusia ahora, está parte de África, toda América, salvo el caso de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, no todo Estados Unidos está fuera. Hay 3 estados de Estados Unidos de ascendencia francesa que también tienen el sistema notarial latino. Pero lo que quiere decir que es el sistema notarial más grande que existe en este momento en el mundo. Entonces nos reunimos, analizamos los problemas comunes que tenemos los países, la forma en que podemos colaborar con el desarrollo de la seguridad jurídica, y es un orgullo poder traer a cada país la reunión de su Congreso Mundial. Uno de los objetivos que nos trazamos, fue traer como sede al Perú el Congreso Mundial para el año 2013. Y estamos partiendo un grupo de casi 60 notarios de Perú para reforzarnos. Y en el Congreso esperamos ganar la sede
y poder realizar otro acto internacional de tanta importancia como los que se han venido realizando en estos años. Le deseamos la mejor de las suertes para que traiga la sede de este Congreso Internacional de Notarios. Muchas gracias, esperamos que así sea.